Cordial saludo para todos en esta hora y qué alegría que podamos estar nuevamente listos y conectados para el estudio del día de hoy. Les doy una muy cordial bienvenida y hoy continuaremos con el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Vamos a orar para comenzar este estudio. Padre de gracias, te damos por darnos esta oportunidad maravillosa de acercarnos a tu palabra, de venir delante de ti, Señor, con la disposición y el deseo de que tú puedas obrar y que tú puedas enseñarnos tu palabra, Señor. Espíritu Santo, necesitamos esa guía y esa dirección tuya para poder comprender y poder tener ese acercamiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos esa sabiduría, ese conocimiento, para que cada día podamos estar preparados, Señor. En el nombre de Jesús hoy te lo pedimos, Dios. Amén. Bueno, mis amados, ¿estamos listos entonces? Y vamos a estar ahí con su Biblia bien abierta en el libro de Mateo, en el capítulo 2. Hay dos temas importantes que habla este capítulo. El primer capítulo nos habla de la visita de los magos. Estos magos eran unos astrónomos que vinieron de visita al Señor Jesús. Y también la segunda parte nos habla de la matanza de los niños. Vamos a irnos introduciendo un poco y más adelante vamos a ir viendo cada uno de los versos y qué quiere decir cada una de estas cosas que están allí escritas. Hemos dicho anteriormente en los estudios que habíamos tenido que Mateo fue escrito para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, y que estaba formado por personas que tenían una mentalidad religiosa. El pueblo de Israel era un pueblo con una mentalidad muy religiosa. Aquí en este capítulo que nosotros vamos a estar estudiando, vamos a encontrar el cumplimiento también de 4 profecías. Y en el estudio vamos a irlas viendo. Yo creo que el propósito de este capítulo, uno de esos precisamente es mostrar cómo se cumplieron estas profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento del Señor Jesús. Una de esas profecías era que tenía que nacer en Belén. Otra profecía que vamos a encontrar también a medida que estudiamos es que tenía que ser llamado a salir de Egipto. Otra que encontramos, tenía que haber un gran llanto en Ramá. Y la otra que tenemos también es que tenía que ser llamado Nazareno. Ahí vamos a ir descubriendo, a lo largo que vamos leyendo, vamos a ir descubriendo. Vamos a comenzar con el capítulo 2 de Mateo, verso 1, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Notemos, Jesús nace cuando gobernaba el rey Herodes. El rey Herodes, en ese momento que está gobernando también el rey Herodes, nos dice aquí el texto, que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra magos viene del griego huayos, con U. Huayos, que quiere decir científicos. Estos eran unos científicos, eran unos estudiosos, unas personas expertas en astronomía. Y a eso es a lo que se refiere acá cuando habla de estos magos, para que nos quede claro a todos y no estemos pensando, porque a veces nos acostumbramos a ciertos términos que los asimilamos tal como los manejamos hoy día. Y tal vez el concepto de mago que tenemos acá para nuestros días tal vez no tenga nada que ver con esto de lo que estamos hablando hoy en este texto y en el contexto en el que está escrita esta palabra. Entonces, otros detalles que es bueno que vayamos aquí aclarando, y es
la Biblia no menciona que fueron 3, ni tampoco nos menciona sus nombres, porque tal vez por tradición muchos aprendimos de 3 magos y de 3 nombres, que pues por supuesto que en la palabra de Dios esto no está contemplado. Y estos sabios habían estado estudiando las estrellas y de repente hay una estrella que aparece en los cielos. Y esto puede ser también algo milagroso allí. Y de repente cuando esa nueva estrella hace su aparición, ellos emprenden ese viaje hacia donde veían esa estrella y llegan hasta Jerusalén. Es importante aquí de repente también que veamos lo que luego nos está diciendo el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos reyes de los que nos está hablando, estos magos y estudiosos, científicos, tuvieron una revelación especial, porque también vienen a preguntar, y la pregunta que están haciendo es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, esto fue algo sobrenatural sobre estas vidas de estas personas, sobre estos científicos que están allí muy estudiosos, muy juiciosos, muy disciplinados con todos sus aparatos, revisando las estrellas, cuando de repente aparece una estrella y viene esa revelación, y ellos vienen y se desplazan, y llegan, y cuando hacen su aparición, y vienen buscando un rey, pues esto, por supuesto que inquieta sobremanera a Herodes, que era quien estaba gobernando en este momento allí en Jerusalén. Y claro, vamos a ir viendo en los versos que van siguiendo las cosas que se van suscitando. Entonces allí ya empieza a inquietarse porque ellos están allí preguntando, cuestionando cuando llegan a Jerusalén, oiga, venimos a adorar porque hay un rey que ha nacido. Y eso por eso le genera como ese campanazo, como esa alarma. Y claro, Herodes no quiere ser suplantado, Herodes no quiere que alguien le corra la silla. Él era el rey y por supuesto eso le genera alguna inquietud. Por eso dice el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, hay que entender aquí cuando dice ese término toda, no está hablando en la totalidad, ¿no? Está hablando, por supuesto, de ese liderazgo y de estas personas que estaban allí cercanas al rey Herodes. Y entonces Herodes allí está como un poco inquieto. Este hombre era un rey perverso. Herodes era un rey perverso. Herodes provenía de Idumea, que era el nombre griego de Edom. De la provincia de Edom era este hombre. Y él había comprado esa posición política al gobierno romano. Este Herodes, él había comprado esa posición prácticamente. Y este Herodes, por supuesto, no había pertenecido nunca a Israel. Y estaba ansioso por ubicar a ese rey del cual estaban hablando estos magos, estos expertos en astronomía. Él estaba ansioso por saber dónde, a qué rey era que ellos se referían. Y entonces por eso sigue la historia allí en el verso 4 y 6, leamos lo que dice. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿Quién los iba a convocar? Pues Herodes. Entonces convoca a los principales sacerdotes y los escribas. Ya estuvimos hablando en estudios anteriores, por eso tuvimos que hacer esos estudios anteriores preliminares para que cuando nos adentráramos en los evangelios pudiéramos tener estos conceptos ya claros,
y espero que ustedes lo estén entendiendo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces aquí viene el cumplimiento de una profecía, viene esa palabra y ellos están refiriéndose a una parte profética. Quiero que aquí Herodes está muy inquieto por preguntar el nacimiento de este rey. Y ellos le responden como con una prontitud también a su pregunta. En el verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Recordemos que los escribas eran personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Por supuesto, eran las personas escribas, viene precisamente del término escribir. Y eran las personas que generalmente estaban allí escribiendo, redactando, eran los que estaban muy atentos a todos estos asuntos. Entonces, claro, ellos conocían la ley, conocían la palabra, conocían las escrituras del Antiguo Testamento, y ellos pudieron responder allí porque sabían lo que decía, esto había dicho el profeta Miqueas en el capítulo 5, en el verso 2 está esto que nos acabamos de leer ahí en Mateo. Allí está escrita esa profecía respecto a este nacimiento. Entonces ellos sabían lo relacionado con la venida del Mesías y por eso lo citan de memoria, no tienen que ir a buscar en algún texto o algo porque ellos allí prontamente dan una respuesta. Y respecto a nosotros en este tiempo, yo creo que deberíamos preguntarnos si estamos preparados para la venida del Señor. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos hablando aquí de una palabra profética del Antiguo Testamento que se cumple allí de la primera venida de Jesús como Salvador, como ese proceso que hizo el Señor. Pero la pregunta es, bueno, ya el Señor vino, hizo el sacrificio por nosotros, por toda esta humanidad, y ¿está usted preparado? Si hoy el Señor viniera por nosotros, ¿estamos preparados para irnos con Él? ¿Podríamos ir al cielo si el Señor decidiera que hoy ya no va más este universo? ¿Iríamos a la presencia de Dios y podríamos estar seguros de que vamos a estar con Él? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos nosotros en este día. Vamos ahora al verso 7. Versos 7 y 8, dice allí la palabra de Dios. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Notemos aquí varios aspectos que son interesantes ir estudiando. Herodes llama en secreto a estos magos que han venido, que han tenido esta revelación, y ellos vienen siguiendo una estrella que para ellos es algo nuevo, que es algo diferente. Y ya nosotros entendemos, Herodes no, pero nosotros sí entendemos que esa estrella los estaba guiando al nacimiento de Jesús. ¿A dónde específicamente iba a nacer Jesús? Y Herodes entonces está llamándoles allí. Y las intenciones de Herodes, por supuesto, no eran las mejores. No era cierto lo que él estaba diciéndoles al fin cuando les dice, para que yo también vaya y le adore. No era cierto. Este hombre era un hombre perverso, era un hombre malvado. Era un hombre que tenía otro tipo de intenciones, era prácticamente un emisario del mismo diablo. Y allí él les está indagando y les está diciendo en el verso que leímos 7 y 8, dice, les llamó en secreto, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén, porque pues ellos seguramente les había dicho más o menos hacia dónde estaba por sus estudios y conocimiento, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Es un engaño del enemigo que siempre está buscando la manera de cómo sacarnos del propósito
cómo buscar destruir y acabar con todo lo que tenga que ver con lo espiritual y con el crecimiento de la vida cristiana y de que nosotros podamos buscar a Dios. Verso 9 y 10 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Es importante aquí entender que, por supuesto, que la estrella no estaba sobre una casa, ni mucho menos, pero de alguna manera especial, sobrenatural, Dios con esa misma estrella pudo reflejarles algún destello especial, alguna cosa que apuntaba directamente a esa casa. No quiere decir que la estrella tenía que posarse directamente sobre la casa. Son maneras como la palabra de Dios está escrita, pero es importante que entendamos esto, ¿no? Y aquí vemos que estos hombres, estos magos que nos menciona aquí, han salido de la presencia del rey y van siendo guiados por esta estrella y al fin logran ubicar el lugar donde se encuentran. Y por eso en el verso 12, mire, quiero que notemos alguna cosa interesante que nos dice el verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Quiero que notemos algunos aspectos. Aquí Jesús no está en un pesebre. Aquí Jesús está en una casa. Es lo que nos menciona aquí. Y al entrar en la casa, comienza diciendo este verso. Es importante que nosotros notemos ya cuando José estaba buscando la casa para María, para que pudiera dar a luz, pues no se encontró casa, recordemos el episodio bíblico. Pero esto debido a que en ese momento se estaba desarrollando un censo. Entonces todo el mundo estaba desbordado acudiendo a ese censo. Pero ya como que todo este agite de ese momento ya había pasado. Habían pasado unos días. La gente ya había regresado y por supuesto pues ya algunas posadas estaban ya libres. Y José ya se había podido acomodar en una casa. Y ya allí están en una casa. Y por eso allí están ellos y pudieron entrar a esa casa. Y ya ellos estaban acomodados mejor, en unas condiciones mejores. Y ellos allí, dice la palabra de Dios, que se postraron y le adoraron. Cuando ellos vieron al niño con María, su madre, dice, se postraron y le adoraron. Pero es claro entender aquí que ellos se postraron a adorar a Jesús, no a María, porque aquí a quien ellos venían a buscar y quien tenía el propósito salvífico era Jesús. María solamente era el instrumento que Dios estaba usando, pero ellos están postrando es adorar a Jesús y no a María. María está con Jesús, pero ellos están adorando es a Jesús. Y allí le presentaron unos regalos que le traen, oro, incienso y mirra. Y tal vez es de aquí donde se desprende que sean 3 reyes magos, ¿no? Por esos 3 regalos que ellos le traen. Y tradicionalmente tal vez muchos de nosotros aprendimos y desde pequeños tal vez nos enseñaron que eran 3 magos, 3 reyes magos, inclusive nos hablaron de los nombres, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios por ningún lado nos menciona de eso. Lo más probable es que eran mucho más, ¿cierto? El hecho de que traigan estas 3 ofrendas a Él no quiere decir que sean 3 personas. Tal vez eran mucho más las personas porque recordemos que en los desplazamientos y además venían de un lugar bastante distante ellos y esto les debió llevar muchos años, mucho tiempo, pudo ser 1 año en desplazarse a ese lugar
Así que el desplazamiento también en camellos, entonces no es tal vez tan pensable imaginarnos que solamente eran 3 reyes magos, porque como les digo, muchas veces tomamos estas cosas porque a alguien algún día le pareció bien decir esto o pensar esto, pero no es algo bíblico. Y el oro hace referencia a Jesús como rey. Era una ofrenda porque Cristo venía como un rey. Y notemos que la expresión que se hace cuando se presentan estos expertos astrónomos ante Herodes, lo que le dicen es que vienen a presentarse a un rey, vienen a adorar a un rey. El incienso, pues hace referencia a Jesús como Dios, porque Jesús es Dios. Y recordemos que el incienso era algo que se usaba como una ofrenda, como un olor grato, como oraciones ante la presencia de Dios. Y por eso hablamos de que el incienso se ofrecía precisamente hacia Dios y nosotros ofrecemos a Dios oración que son como olor grato a la presencia de Dios. Y eso hacía referencia precisamente a eso. La mirra, pues era lo que usaban para embalsamar a los muertos en ese tiempo y hace referencia a ese sacrificio que Cristo también haría por nosotros en la cruz del Calvario. Verso 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ustedes saben, y si no lo saben, pues también vamos a aprenderlo hoy acá, y es uno de los atributos de Dios, precisamente es la omnisciencia. Es decir, todo lo sabe, todo lo conoce. Y Dios sabía cuáles eran los pensamientos del rey Herodes respecto a Jesús. Aunque estos magos pudieron haberse creído el cuento de Herodes de que debían ir a informarles respecto cuando encontraran a Jesús, pero el Espíritu de Dios les revela allí, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, entonces regresaron a su tierra por otro camino. Entonces allí el Señor actúa de una manera sobrenatural, permitiendo que estos magos, puedan ser direccionados por otro lado para que no vayan a avisarle al rey Herodes. El rey Herodes, por supuesto que no tenía una buena intención y eso Dios lo sabía. Dios Padre sabía perfectamente esto y por eso hace que ellos vayan por otro camino. Verso 13 al 15 nos dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí hay referencia a otra parte profética, ese es cumplimiento de otra parte profética del Antiguo Testamento también, que precisamente nos habla de esto que tiene que ver con el Señor Jesús. Y allí el ángel del Señor entonces despierta a José. Es lo que nos dice aquí, estaba en sueños José y este ángel lo despierta y le dice que huya con María y con Jesús, con el niño que acababa de nacer, que por supuesto es Jesús, porque él es informado allí que Herodes lo va a buscar para matarlo. Recordemos que Herodes ya se sintió que lo habían traicionado estos magos que no fueron a notificarle
respecto al nacimiento de Jesús, de este Salvador, de este Mesías, de este Rey que le habían mencionado los Reyes Magos. Y entonces el Señor le indica que deben salir hacia Egipto hasta que el Señor les vuelva a dar un nuevo aviso, hasta que el Señor pueda decirles. Y José sale, por supuesto, para huir y poderse ubicar en Egipto. El verso 15 nos termina con la cita de Oseas, que hace referencia, esta prácticamente es una cita que tiene como una doble referencia, podríamos llamarlo de esta manera, porque Israel, en Oseas escribía acerca del llamado de Dios a Israel para salir de Egipto al Éxodo. Es una referencia a eso en el texto de Oseas, pero también Israel era el hijo, como escogido por Dios, como lo dice en Éxodo capítulo 4, en el verso 22, que nos dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto está hablando Dios respecto a Israel, el pueblo de Israel. Pero aquí en Oseas, precisamente él nos está escribiendo así. Está haciendo esta referencia de ese llamado a que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Pero aquí Mateo lo está usando también para hacer referencia a Cristo. Cristo, el Mesías, Hijo de Dios, pues tiene también que ser llamado de Egipto a que vuelva a la tierra de Israel. Entonces por eso tiene que huir allí. Y a eso es que nos está haciendo referencia también, y Mateo está haciendo referencia en este sentido. Verso 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Recordemos que había tenido una cita con los magos tal vez le habían informado, le habían dicho, mire, hace tanto tiempo vimos la estrella. Y claro, pues como les digo, los desplazamientos en ese momento pues eran en camellos, esto se tomaba tal vez meses o años, un desplazamiento de un lugar a otro. Entonces allí Herodes está haciendo como unos cálculos, bueno, ellos vinieron en tanto tiempo, la estrella apareció en tanto tiempo. Entonces, para él le pareció fácil tomar un tiempo de 2 años, con tal de no escacharse, de no fallar. Entonces matamos a todos los niños menores de 2 años. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Herodes entonces, verso 16, vuelvo a leer, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces aquí está este hombre enfurecido y con una orden demoníaca, diabólica, perversa, acabar con la vida de todos estos menores de 2 años. Luego en el verso 17 y 18 nos dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí de qué nos está hablando, también es otro cumplimiento profético. Fíjense acá que Jeremías no dijo en la profecía que el llanto y la lamentación serían oídos en Belén, porque se supone que ya el rey Herodes sabía que iban a ser en Belén, sino que aquí dice, por supuesto que el lamento y el duelo lo tuvo que experimentar el pueblo de Belén, porque cuántos niños murieron en ese lugar. Pero Jeremías menciona a Ramá, y Ramá
en el mapa está ubicado al otro extremo de Belén. Quiere decir, esto nos muestra que la magnitud de la masacre fue enorme, porque miren la orden. En el verso 16 dice, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Y aquí cuando hablamos de todos sus alrededores, estamos hablando de que tal vez él tomó un radio, este rey Herodes, y tal vez dijo, ok, vamos a ubicarnos aquí, estamos en Jerusalén, y vamos a tomar un radio de lo que nos abarque hasta Belén, y hacemos un círculo general, y vamos a tomar todo lo que abarque esos sectores. Entonces, si tenemos a Belén, que estaba acá en este lado, y Ramá estaba allá al otro lado, entonces imagínese usted la muerte de todos esos niños que están en todas estas provincias cercanas a Jerusalén. Entonces, qué tremendo es ver acá cómo en estos cumplimientos proféticos también y cómo ese corazón tan perverso de este rey y la magnitud de cuántos niños perecieron allí, menores de 2 años, perseguidos y asesinados brutalmente por todos estos soldados de Herodes, sin ningún escrúpulo, sin ningún temor. Y esto debe servirnos a nosotros para que reflexionemos un poco respecto a que no podemos tener ningún tipo de alianzas con Satanás, con el enemigo, con el diablo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y por eso nosotros no podemos dejar ninguna puerta abierta, por eso nosotros no podemos ceder en nada, por eso no podemos nosotros estar en lo espiritual como a medias, sino que de verdad tenemos que estar muy convencidos y tenemos que tener muy claro a quién pertenecemos, de quién somos, porque no podemos nosotros entender o dejar de entender mejor que el enemigo que tenemos es un ser despiadado, que el único propósito es robar, matar y destruir. Y eso es, este Herodes es tipo de Satanás aquí. Como este hombre de un corazón totalmente perverso, sin ningún tipo de sentimiento de nada, tener la capacidad de poder acabar con la vida de tantos niños. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo va sin piedad a buscar cómo destruir y cómo acabar con la vida de todo aquel que muy tímidamente quiere acercarse a Dios, que muy tímidamente quiere alejarse del pecado y que quiere mantenerse ahí como en un pie en un lado y en otro. No podemos nosotros estar en ese juego, tenemos que tener una determinación. Luego nos dice allí, verso 19-20, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Allí ya las condiciones estaban mejor para que Jesús pudiera venir a Israel nuevamente. Egipto es un país totalmente diferente, es una nación totalmente diferente a Israel, y allí estaba prácticamente refugiado y tiene que regresar, tiene que volver allí. Por supuesto ya había muerto Herodes. Y luego entonces nos dice verso 21 al 23, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Allí obedece la misiva, obedece la voz de Dios, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, recordemos que estuvimos estudiando también la división de Israel y hablamos de algunas regiones y una de esas regiones es Judea. Y allí Arquelao, que era el hijo de Herodes, que también era un hombre malo porque tal palo, tal astilla,
Entonces, dice, Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. En el mismo Israel, el Señor se fue, o José más bien, se fue con Jesús, que apenas era un niño, y con María, se fueron a Galilea. Y dice allí en verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese, aquí viene otra profecía también cumplida, lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Se llamó Nazareno porque Cristo, Jesús, desde muy pequeño, creció en un pueblo que se llamó Nazaret. Allí habitó después de que tuvo que huir con su padre José y su madre María, y vivieron en Egipto, y cuando regresan a Israel van a vivir, ya no vuelven a Belén, sino llegan a Nazaret. Entonces por eso es que entendemos nosotros que viene ese cumplimiento, y por eso se llama Nazareno, y allí viene ese cumplimiento también profético. Entonces, como vamos viendo y vamos estudiando, fíjense lo bonito, fíjense lo hermoso, lo sencillo que es la palabra de Dios a la medida que vamos nosotros comprendiendo y vamos desmenuzando cada uno de estos textos de la palabra de Dios, y eso nos ayuda para que nos enriquezcamos y crezcamos y cada día podamos comprender los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Mis amados, me alegra mucho que estén sintonizados y que estén muy atentos a estos estudios, y que sigamos en esa misma tónica cada semana, estando atentos y muy pendientes para que juntos crezcamos y vayamos conociendo mucho mejor la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias. Gracias por permitirnos hoy acercarnos a tu palabra y tener este tiempo de estudiar y de conocer, Señor, cómo desde el comienzo, Señor, el enemigo se ha venido oponiendo, Señor. Desde el mismo momento en tu venida, Señor, se opuso para que tú no vinieras, porque, Señor, ahí estaba la salvación nuestra, Señor. Pero gracias, Dios, porque tú en todo tiempo, Señor, preparaste y guardaste y creaste el ambiente para que el enemigo no pudiera sobreponerse, Señor. Por eso tu palabra tal vez es que nos dice allí que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, Señor. Hay una protección especial. Gracias porque estamos protegidos, Señor. Cuando somos tus hijos, cuando te reconocemos, Señor, pasamos a ser tus hijos y, Señor, estamos en una protección especial. Ayúdanos a mantenernos siempre ahí agarrados y cuidados, Señor, y a no desviarnos y a no salirnos de ese propósito tuyo, Señor, sino que siempre mantengamos, Señor, bajo el cuidado tuyo, Señor. Por eso tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantenernos siempre muy protegidos y muy agarrados y muy alineados, Señor, a tus preceptos, a tu palabra, a tu voluntad, Señor, a lo que tú quieres, Dios. Te damos gracias, Dios, por darnos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.